lo que tenemos que considerar ahora es que todos estos factores contingentes o situacionales, entonces van a hacer que en la búsqueda de la eficiencia propia de la administración, cada organización encuentre que hay una cierta manera de configurar su estructura a fin de lograr el fin primero de toda organización, que es la supervivencia a un entorno que le es hostil, ¿sí? Entonces, vamos a ir de a poco. Vamos a comenzar hablando de la edad y el tamaño de las organizaciones y cómo esto influye. La primera consideración es una que, digamos, es una observación general que no hace a una organización en particular, sino que lo que Mincher refiere acá es que las organizaciones, al pertenecer a distintas industrias, suelen replicar cierta estructura y esa estructura, a su vez, viene dada por el tipo de estructura que era, digamos, usual en el momento en que se forma la industria esa o se crea esa industria. Voy con unos ejemplos que es más fácil de entender que viéndolo en general. A ver, en esta imagen lo que represento es una feria, posiblemente en el medioevo, en Europa, donde principalmente estos dos puestos de adelante se dedican al comercio. Entonces, ¿cuál sería la estructura? Es decir, pensemos en las actividades mínimas e indispensables para que una persona pueda tener un comercio de géneros, es decir, de telas o eventualmente de lana. ¿Qué actividades son aquellas que deberían llevarse a cabo? ¿Se escuchan? Sí se escucha, pero yo no sabría qué decir. La venta, ponele. Bien, ¿y para vender qué necesitas, Sofía? Productos, mercadería. ¿Y para tener esos productos de mercadería qué necesitas hacer? Y producir. ¿Producirlos o bien Mm, La compra de la comprarlos? mercadería. comprarlos, ahí va. Exacto, exacto. Digo, el comercio como actividad de la humana se practica desde la antigüedad. Ahora, el secreto de todo comercio que funcione es comprar barato y vender caro, ¿no? Eso se llama arbitraje en la jerga financiera, pero básicamente al tener información eh, que es no pública o restringida, uno puede tomar mejores decisiones. Entonces, por ejemplo, en las ferias del medioevo, lo que hacían los comerciantes eran ir a lugares donde la mercadería era barata, comprarla y luego viajar con el riesgo que ello implicaba y posteriormente venderla a un precio mayor en lugares donde esa mercadería era escasa. Digo, ese Claro, es el esquema básico. como en la actualidad, básicamente. Exacto, exactamente, a eso voy. Si uno mira, digamos, esta segunda foto, un comercio, ¿de qué? De lanas. Y la pregunta que les hago es, ¿las actividades básicas, mínimas que tiene que hacer esta señora para mantener su negocio funcionando, son muy distintas a las de estas personas? Son No, son iguales. iguales. En principio podríamos decir, mira, tiene que comprar a buen precio, esforzarse por vender, cobrar las ventas y listo. Con lo cual, en términos de, vuelvo a esto, definición de estructura Mincher, cómo, digamos, cómo distribuir actividades y cómo coordinarlas, la distribución de actividades a hacer es la misma. Haga todo esta sola señora o lo distribuya. Las actividades básicas que va a tener son la compra, el manejo del stock, la venta y la cobranza. Podríamos agregar también el pago de las compras, ¿no? Entonces, ejemplo número uno. Ejemplo número dos. Vamos a otro tipo de industrias. Con la revolución industrial aparece el ferrocarril. Se inventa la máquina de vapor y el ferrocarril empieza a cambiar la estructura económica de los lugares en los cuales se empiezan a invertir. Ahora, fíjense que a diferencia de la estructura comercial, este tipo de estructura requiere una inversión fenomenal
en bienes, muebles, como podrían ser la locomotora, cada uno de los vagones, etcétera, pero también en infraestructura, como por ejemplo el tendido de las vías férreas, las estaciones, la obtención del carbón y cada cierta cantidad de kilómetros, tanques de agua para llenar los tanques de las locomotoras. Ahora, si nosotros analizamos este tipo de estructura, vemos que acá comienzan a surgir las grandes corporaciones, es decir, grandes conglomerados industriales que tienen mucho poder financiero, que son capaces de llevar adelante este tipo de inversión, y entonces empieza a haber una especialización mucho mayor en este tipo de trabajos, porque aparece la necesidad, por ejemplo, de incorporar trabajadores especializados en las cuestiones técnicas de cada una de las máquinas que se trabajan, con las que se trabaja, en la parte del tendido de las vías férreas, en la construcción de las estaciones, etcétera, 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 más todo el manejo, digamos, financiero del transporte de pasajeros, de cargas, la logística, etcétera. Ahora, en términos generales, si tenemos en cuenta esas actividades y comparamos con aquellas que tiene que realizar en el día de hoy una empresa que se dedica a lo mismo, vemos que obviamente la tecnología cambió, pero en términos generales, la descripción que hice antes también aplica para una empresa actual de ferrocarriles. ¿Se entiende esto? Sí, se entiende. ¿Me siguen en el razonamiento? Sí, Bueno, sí, sí. entonces, lo que dice Mitchell es, la estructura de las organizaciones termina siendo representativa del momento en el cual la organización se crea. Otros dos casos, podríamos pensar en Google y Facebook. Después, si quieren, googleen alguna foto de las oficinas y que van a ver espacios abiertos, sillones, mesas de ping-pong, de pool, juegos, ¿sí? Lugares donde la gente se distienda, donde lo que está primando en este tipo de organizaciones es el conocimiento. Ahora, se reconoce que el conocimiento de las organizaciones radica en las personas. Entonces, en una economía del conocimiento, que hoy es algo que está muy en boga, se habla mucho, en Argentina hay leyes que promueven la economía del conocimiento, ¿cómo hacemos para generar trabajadores que den todo de sí mismos o de sí mismas para unas empresas, cuando sobre todo existe la posibilidad de que abran su propio emprendimiento, ¿no? Entonces, lo que uno ve es que la forma de distribuir las tareas, la forma de coordinar, la forma de captar y retener trabajadores es distinta en este tipo de empresas basadas en la industria del conocimiento que en las empresas vinculadas al sector ferroviario o al comercio, por citar dos ejemplos. ¿Se entiende esta hipótesis? Sí, se entiende. Sí, es fácil. Digo, esta hipótesis es rara en el sentido de que se orienta únicamente a hablar de la generalidad de una industria, no de la particularidad de una organización en sí. Vamos a la siguiente. ¿Qué dice Mincher? Cuanto más antiguas son las organizaciones, más formalizan el comportamiento. Imaginen dos organizaciones que creo que son conocidas por todos. Por un lado, el ejército, como una organización verticalista en todo el mundo, donde lo que cada persona tiene que hacer está fuertemente estipulado y además formalizan el comportamiento. ¿Se acuerdan qué es formalizar el comportamiento, verdad? Definición, pregunto acá. Es como que lo están estandarizando, están haciendo que todos tengan que hacer lo mismo de antemano. ¿Puede ser? No, parecido. Eso es estandarización Ah, de procesos de trabajo y es un mecanismo de coordinación. ¿qué dijiste? ¿Es la Bien. capacitación previa? No, la capacitación, la capacitación. La formalización del comportamiento es una manera por la cual las organizaciones limitan la discrecionalidad de los trabajadores. Es decir, por medio de la estandarización de procesos de trabajo, se coordina cuando vos necesitas formalizar el comportamiento. Es una forma de coordinar cuando necesitas formalizar el comportamiento. Pero son cosas distintas. Cuando hablamos de formalizar, entonces es la,
digamos, es la manera por la cual las organizaciones a ciertos puestos de trabajo le quitan autonomía para el trabajador que lo desempeña. Y entonces vas a depender del criterio de otra persona, un supervisor o un analista de la tecnoestructura. Juan, Supervisor, en el caso de que coordines el comportamiento, ¿sí? ¿puede ser que sea adoctrinamiento? No, ¿No? perdóname que termine la explicación y después me preguntás, pero ahora te respondo, Elizabeth. Les decía esto, cuando formalizamos el comportamiento, entonces restringimos la libertad en el puesto de trabajo. Esto implica un parámetro de diseño del puesto. Ahora, ¿cómo coordinamos esos puestos de trabajo, supónganse en el núcleo operativo? Se pueden coordinar por medio de un supervisor, es decir, una supervisión muy fuerte, por lo cual el criterio no lo aplica el trabajador, sino que lo aplican los supervisores. Ejemplo, una cuadrilla que tiene que cavar una zanja. Creo que este ejemplo se los di en la primera clase. Entonces, el supervisor dice, mire, punto de partida, este. Punto de destino, este otro. Ancho, tantos metros, profundidad tanto. Cuestión de agarrar la pala y empezar a cavar. Entonces, en la medida que esos trabajadores están cavando, el supervisor lo que hace es verificar que se cumpla con el trabajo. Si alguno tiene un rapto de, no sé, de pretender hacer las cosas a su manera o para donde quiere, es decir, usar su discrecionalidad, el supervisor le va a decir, no, vos tenés que hacer la zanja de un punto de partida, un punto de llegada de tal profundidad y tal ancho. Cualquier otra dirección que emprendas, cualquier otra profundidad, cualquier otro ancho, nos quita eficiencia. Digo, no con estas palabras, obviamente, ¿no? Pero esa es un poco la cuestión. Si por el contrario, o no por el contrario, si como otra alternativa, el trabajo de este núcleo operativo está coordinado por la estandarización de procesos de trabajo, cada uno de los trabajadores va a tener que conocer cómo es el proceso por el cual tienen que llegar a un objetivo determinado. Fíjense que también se está limitando la discrecionalidad de los trabajadores, pero acá es el caso del ingeniero de Taylor, ¿sí? Donde el ingeniero es quien analiza el trabajo, entre comillas, descubre y describe la mejor manera de realizarlo, y esa mejor manera le enseña a otros trabajadores. Eso es la estandarización del proceso de trabajo. Por cualquiera de las dos vías, fíjense que estamos llegando a formalizar el comportamiento. Entonces, este tipo de organizaciones que dependen mucho de la formalización del comportamiento, Mitchell las llama organizaciones burocráticas. Ahora, fíjense que cuanto más antiguas son las organizaciones, el comportamiento se formaliza. No sé si han tenido llamémoslo, la oportunidad de tener que realizar un trámite en el Correo Argentino o en el Banco Nación. Son organizaciones antiguas y están muy formalizadas. Ahora, ¿por qué están muy formalizadas las organizaciones antiguas? Es la pregunta del millón. Y están formalizadas porque justamente a través del tiempo pudieron encontrar mejores maneras de hacer las cosas. Maneras que funcionaron y maneras que no funcionaron. Y las que funcionaron pudieron darse cuenta o evaluar cuáles eran mejores. De esta manera se logra eficiencia y todo lo que dice Mincher respecto de la formalización, ¿no? El trabajador es más eficiente, el supervisor puede tener más personal a cargo, etcétera, etcétera. Ahora, trabajo que quiero que hagan. Fíjense que para cada una de las hipótesis, Mincher menciona que hay parámetros de diseño que están fuertemente vinculados. En este caso, fíjense que la formalización del comportamiento surge fuertemente, aparte está indicado en la hipótesis misma. ¿Cuál es el trabajo que quiero que hagan y que vamos a ir haciendo? Cuando lean, vayan pensando, primero, parámetros de diseños vinculados con cada una de las hipótesis que van a leer. Segundo, tratar de pensar un poquito más allá, es decir, aparte de esto que dice Mintzberg, ¿hay algún otro parámetro de diseño vinculado con esta hipótesis?
Y tercero, y fundamental, preguntarse varias veces por qué. ¿Vieron como los niños pequeños cuando empiezan a hablar que empiezan a repetir ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, ustedes tienen que hacer lo mismo. En este caso, bueno, ¿por qué la formalización del comportamiento surge en organizaciones más grandes? Bueno, respuesta, por lo que les dije recién, porque pudieron encontrar mejores maneras de hacer las cosas. Así, digamos, varias veces, ir indagando y contestando esto de por qué, por qué y por qué. Ahora, otra hipótesis, perdón, vamos con esto. Esta hipótesis que acá pongo, que marco Una como pregunta. 3, en realidad incluye otras hipótesis. Sí, ¿quién habló? Lucas. Bien, Lucas, decime. Sí, que por la antigüedad vayan siendo más formales. Sí, Quiere decir también, o sea, que son más, o sea, ¿te referís a formales que son más estrictos, tienen más reglas, más normas? O también la formalidad puede ir para otro lado, sí, más de innovación o bien, no sé, entiendo la pregunta. Entiendo la pregunta. Contesto una parte y la otra la dejo picando para cuando estuvimos Administración 2. En primer lugar, cuando hablo de más formalizadas, no hablo en el término coloquial de formal, sino que son organizaciones que en el sentido de la formalización del comportamiento que postula Mintzberg, están más formalizadas. Ahora, no obstante ello, esto va a tener una consecuencia muy concreta, y es que, dice con la palabra exacta, son las organizaciones que más tienden a formalizar el comportamiento, particularmente por la supervisión directa y también por la estandarización de procesos de trabajo, son organizaciones que van a tender a ser menos innovadoras. Lo que dice Mintzberg en algún lugar es algo así como, son organizaciones, hay un tipo de organización que sería el tipo puro de esto que Mintzberg llama burocracia maquinal o burocracia mecánica. Esto no importa, no, te lo comento para responder a tu pregunta solamente. Donde él dice, como son organizaciones pensadas para ser eficientes, no les pidamos que sean innovadoras, porque para ser innovadoras las organizaciones van a tener que tener otras características donde justamente la formalización del comportamiento no es una de ellas. Dejo acá porque si no nos vamos por las ramas y se nos va la hora, pero va por ese lado la respuesta. Entonces, para llegar a esta hipótesis, vamos a ir haciendo como un caminito secuencial de pequeñas hipótesis. Digo, lo que vamos a llegar es cuanto mayor la organización, más elaborada la estructura. Entonces, primera hipótesis. Cuanto más, dice Mintzberg, cuanto más grande es la organización, más formalizado el comportamiento. Esto tiene que ver, piénsenlo de esta manera, si tenemos una organización muy grande, por regla general, una forma de lograr la eficiencia y lograr que las cosas sucedan va a ser acotando la libertad o la discrecionalidad de los trabajadores, particularmente del núcleo operativo. Entonces, en la medida que esto sucede, lo que vemos es que las organizaciones grandes, para que esto suceda, vemos que las organizaciones grandes son las que van a tender a formalizar más el comportamiento. Acuérdense que también esto permite que por supervisora, haya más cantidad de trabajadores. Ahora, siguiente hipótesis, dice Mintzberg. Cuanto más grande es la organización, más elaborada es su estructura. ¿Qué significa ese más elaborada su estructura? Significa que las tareas del núcleo operativo son más especializadas. ¿En qué sentido? En el sentido de Adam Smith y la fábrica de alfileres. Es decir, tengo más cantidad de trabajadores, pero a su vez más cantidad de trabajadores que hacen pocas tareas, especialización horizontal de la tarea. ¿Esto qué permite? Que cada una de las unidades sean más diferenciadas. ¿Qué significa esto? Que hagan actividades más parecidas entre sí al interior de cada unidad, pero más distintas entre unidades. ¿Sí? Y entonces, para coordinar todo esto, ¿qué necesito tener? Mayores niveles
de supervisión, y esto Mintzberg lo llama el componente administrativo. Vamos de vuelta, entonces. Cuanto más grande es la organización, más diferenciadas las actividades que se hacen dentro de una de sus funciones, cada una de sus funciones. Luego, tenemos más funciones en el núcleo operativo que hacen cosas distintas, y para coordinar eso necesito más niveles de supervisión y de gerencia, componente administrativo. Entonces, al crecer horizontalmente el núcleo operativo, la organización crece verticalmente para poder coordinarlo. Eso es lo que está diciendo Mitchell acá. ¿Se entiende? Sí. Sí, se entiende. Ok, bueno, continuamos. Entonces, ¿a qué llega Mitchell? Dicho por él, a lo que les decía recién. Cuanto mayor es la organización, entonces, más grande, más grande cuanto más grande la organización, hay más especialización. Esto lleva a que exista mayor estandarización de procesos de trabajo. Esto facilita la supervisión al interior de cada función, y entonces las unidades tienen un mayor tamaño promedio. Y entonces, perdón, me está andando mal esto. Vamos de vuelta. Sigamos acá. Cuanto más grande es la organización, más elaborada la estructura. ¿Sí? Y esperen que admito a alguien que llegó recién. Ahí está. Entonces, ejemplo. Imaginen un taller en un barrio, una zapatería. Si analizáramos las actividades que tiene que hacer este señor, que es el dueño, y tiene, supónganse, al costado el mostrador donde atiende, y tiene un taller donde hace reparaciones, uno podría pensar que se trata, digamos, de un emprendimiento eventualmente hasta familiar, donde este señor realiza la gran mayoría de las actividades, eventualmente la esposa, los hijos, los nietos, lo ayudan a atender, a hacer alguna reparación, pero en principio hace no solamente el proceso, lleva adelante no solamente el proceso productivo, sino que tiene en cuenta, por ejemplo, la necesidad de comprar herramientas o materiales, no sé, hacer los pagos de esas compras, realizar las ventas, cobranzas, reparar alguna herramienta, alguna máquina. Es decir, se encarga de todo el proceso, no solo productivo, sino también administrativo, con un alto grado digamos, de personalización, dependiendo de qué le llevan para arreglar, etcétera, etcétera. Ahora, si pensamos el caso de una zapatería industrial, lo que vemos es que comienza a haber líneas de montaje y posiblemente comienza a haber operarios que están especializados en alguna parte del proceso, digamos que no ha podido ser automatizado, por ejemplo, o bien en algún tipo de calzado en particular, pero ciertamente va a haber personas dedicadas a distintas partes del proceso productivo, pero también del proceso administrativo. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que está diciendo Mitchell es que en este tipo de organización, la estructura no solamente crece en forma horizontal, sino también vertical por la necesidad de coordinación. Entonces, el trabajo que yo les digo que quiero que hagan, igual esto anótenlo obviamente, ¿no? Fíjense que de esta observación se desprenden muchos parámetros de diseño. La especialización de la tarea en uno u otro caso. En este caso tenemos una baja especialización horizontal y acá una alta especialización horizontal. ¿Se ve el puntero del mouse cuando lo muevo? Sí, sí. Ah, ok, Sí. porque estoy diciendo en una o en otra. Luego, el tamaño de la unidad va a depender en uno o en otro caso. La formalización del comportamiento también. Esto es interesante porque este señor, fíjense que no tiene el comportamiento formalizado si él es el dueño, porque justamente no va a limitar su propia discrecionalidad. En cambio, este señor posiblemente sí tenga mucho más limitada su posibilidad o sus posibilidades de utilizar su propio criterio.
Y por último, fíjense que puede llegar a aparecer la necesidad de utilizar dispositivos de enlace en este tipo de organización, que en esta organización unipersonal o muy pequeña son directamente innecesarios. ¿Se entiende? Sí, entonces el punto 3 del tamaño tiene que ver con también cómo se desempeña la formalización del comportamiento. En la medida que vos tengas mayor estandarización de procesos de trabajo o mayor supervisión directa, las unidades van a tender a ser más grandes. Guarda, porque vos también el comportamiento lo podés formalizar por otro tipo de mecanismo de coordinación. Entonces, por ejemplo, la estandarización de resultados. Con lo cual, yo diría, hablemos más de la formalización del comportamiento y no, perdón, hablemos más de la supervisión y la estandarización de procesos de trabajo y no tanto de la formalización. Digamos, la causalidad es inversa a lo que estás diciendo. ¿Sí? No sé si me entendiste, Agustina. Sí. Ok. Bueno. Siguiente grupo de hipótesis. Vamos a hablar del sistema técnico. Acá guarda una cuestión, porque Mintzberg habla del sistema técnico, pero no se refiere a la tecnología. Y acá él tiene una definición muy particular de lo que es tecnología, ¿no? Básicamente, a lo que se refiere es al grado o la manera en la cual el trabajo humano se combina con algún tipo de mecanismo. No es muy feliz, digamos, la definición que está utilizando. Pero bueno, veamos. Dice, en primer lugar, cuanto más regulador es el sistema técnico, más formalizado es el trabajo del núcleo operativo. Lo vemos en un caso muy, a ver, muy concreto. Es que carga el video esto. ¿Ven el video? Más o menos. Sí. ¿Sí? Bueno, fíjense que en este caso, estas dos señoras que están guardando paquetes en unos cestos, tienen impuesto el ritmo de trabajo por el ritmo que le imparte la máquina. Es decir, podríamos pensar que Taylor sigue vigente, si se quiere, donde, fíjense que no hay otra cosa que hacer, no hay ninguna posibilidad de aplicar prácticamente ningún criterio propio, porque en la medida que falla la coordinación entre el ritmo de la máquina y el ritmo de las trabajadoras, se arma un despelote de paquetes tirados en el piso. ¿Lo ven esto? ¿Entienden a lo que voy? Vuelvo Sí, no te da ni tiempo a pensar. a la presentación. Claro, exacto, ahí está, es eso, no te da ni tiempo de pensar. Es perdón, tan rápido ese ritmo que no hay forma de que vos puedas utilizar tu criterio. Sería un caso extremo. Entonces, eso es una formalización de la tarea extrema. La discrecionalidad de estas trabajadoras es nula. Alguien había abierto el micrófono, perdón, no sé si querían agregar algo. No, yo dije que está muy automatizado la forma de guardar las naranjas o mandarinas. Sí, Hasta me exacto. pregunto si es legal hacer eso. Bueno, además, sí, o sea, tiene implicaciones por todos lados. Piensen nomás en esto. Digo, sea legal o no, ¿cuánto tiempo puede durar una persona trabajando en un lugar así? Por extrema que sea la necesidad de trabajo, ¿no? Primero, por el aburrimiento. Segundo, por el trabajo repetitivo. Los movimientos repetitivos generan lesiones, ¿sí? Entonces, es como absolutamente denigrante este tipo de trabajo, me parece. Sin embargo, no quita esto que haya empresarios que se aprovechan de la necesidad de otras personas de tener trabajo, ¿no? De todos modos, no quiero hacer el foco en esa parte, si bien comparto estas apreciaciones, ¿no? Entonces, fíjense una cuestión, que el sistema técnico es una forma muy importante
de limitar la discrecionalidad del trabajador, me salió en italiano. En esta segunda foto hay una persona, una chica que es luthier. ¿Qué implica? Digamos, ella está trabajando en un taller y tiene que tomar un montón de decisiones con respecto al proceso de fabricación de un instrumento musical. Desde qué pieza de madera utiliza, cómo va haciendo, no sé, la curvatura, cuántas capas de pintura le pone, porque son todas cuestiones que van a impactar en la calidad del instrumento y por lo tanto en el volumen. Ahora, todas esas decisiones implica que ella aplica su criterio. Y entonces, fíjense que esto podría ser una fábrica en la cual hubiera un montón de box similar a este, uno al lado del otro, donde eventualmente puede haber algún supervisor, pero ciertamente en el día a día, cada uno de estos luthiers van a tener que tomar decisiones sobre su propio trabajo. Entonces, en ese caso, necesariamente la formalización del comportamiento es baja. Entonces, ¿cuáles son los parámetros vinculados? Minchor habla de formalización del comportamiento en la propia hipótesis, pero también fíjense que esto impacta en la especialización vertical y horizontal. Cuando hay cuando el trabajo está muy regulado por el sistema técnico, la especialización vertical es alta, es decir, no están decidiendo su trabajo, y la dimensión horizontal de la especialización también es alta. En el segundo caso, todo lo contrario. En principio, hay poca especialización vertical, es decir, mucho control sobre el propio trabajo, y por el otro lado, posiblemente también muchas tareas, es decir, todo el proceso productivo lo hace una sola luthier. Y luego aparece la descentralización. En este caso, esta persona, en el taller de luthiería, toma decisiones sobre su trabajo, entonces hay un cierto grado de descentralización. En este caso, estas trabajadoras no toman ninguna decisión sobre su trabajo y eventualmente hubo una descentralización hacia quien diseñó la máquina como tecnoestructura. En este caso habría que ver si es parte de la organización o no. Sé varias veces por qué. ¿Sí? ¿Vamos bien? Hola, profesor, se cortó todo. Lo último que dijo no escuchamos nada. Bueno, Acá en el chat estoy leyendo. bien. Ahí me cambio de lugar. Un minuto. Hola, ¿se escucha mejor? Sí, se escucha, no está la presentación. Hola, a ver, vuelvo a conectar la presentación. Bueno, Díganme si la ve, por favor. Ah, ok. Espérenme un minuto. No sé qué pasa que no me la está tomando. A ver ahora. Sí, ahora sí. ahora sí. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Entonces, continuamos. Siguiente hipótesis, dice Mitchell. Cuanto más sofisticado es el sistema técnico, dice, más elaborada la estructura no operativa. ¿Qué es la estructura no operativa? Pregunta el millón. ¿Alguna idea? La estructura no operativa, Ujú. supongo que está por arriba del núcleo operativo. Bien. Está por arriba y por fuera de la línea. A lo que refiere Minchur acá Claro. es que cuando el sistema operativo es más sofisticado,
lo que se vuelve más complejo es el staff de apoyo. Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando tenés un núcleo operativo en el cual tenés mucha, no quiero usar la palabra tecnología, donde es muy complejo, muy compleja la parte técnica, necesitas una serie de trabajadores que se ocupen de mantener en condiciones operativas a toda esa estructura técnica. Entonces, lo que se vuelve relevante, dice Mitzberg, es el staff de apoyo. Entonces, ¿qué sucede? Hay una descentralización horizontal selectiva hacia ese staff de apoyo. Voy más despacio. Descentralización horizontal y selectiva. Es decir, a un mismo nivel jerárquico dentro de una parte específica de la organización que es el staff de apoyo. Ahora, esos trabajadores del staff de apoyo son trabajadores muy calificados en el sentido de que tienen que tener los conocimientos necesarios para poder realizar actividades de mantenimiento a un sistema técnico complejo y por lo tanto tienen que poder utilizar su criterio, lo cual refuerza la idea de la descentralización selectiva. Y al ser una tarea compleja la que realizan, es posible que utilicen algún tipo de dispositivo de enlace. ¿Entre quiénes? Y, por ejemplo, entre la supervisión o los operarios del núcleo operativo y el staff de apoyo para poder encarar cualquier actividad que sea necesaria en el momento adecuado. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Podría dar un ejemplo, profe? Sí, perfecto. Vamos a ver al caso de una línea de montaje. ¿Sí? O, ¿qué foto teníamos antes? A ver, perdón. Ah, no, perdón, no me sirve el video ese. Imagínense una línea de montaje totalmente automatizada, robotizada. Estoy pensando si tengo algún video. A ver, esperen, voy para adelante de la presentación. Acá, esta foto. Esta es una fábrica automotriz, ¿sí? Lo ven, ¿no? Fíjense que esta fábrica está, digamos, basada en el trabajo de robots. Digo, hay personas, sí, obviamente, hay personas que, por ejemplo, se encargan de hacer el diseño, pero en gran medida la manufactura de los autos hoy por hoy está hecha por artefactos que van uniendo, soldando, atornillando cada una de las piezas necesarias para la fabricación de los vehículos. Obviamente también intervienen personas en el proceso productivo, pero fíjense que el mantenimiento de los robots y el mantenimiento de estas máquinas de una altísima complejidad no es el trabajo de los operarios del núcleo operativo. Entonces, ese mantenimiento de las máquinas y de los robots es hecho por otras personas que son parte de la organización, pero no es el núcleo operativo. ¿Por qué no es el núcleo operativo? Porque la definición que nos da Mintzberg de qué es el núcleo operativo, dice es aquella actividad que es la razón de ser de la empresa, fabricar autos. La empresa no tiene por fin fabricar o mantener los robots, pero es una actividad necesaria. Entonces, dice Mintzberg, esto pasa a ser la labor del staff de apoyo. Entonces, volviendo para atrás, la gente del staff de apoyo, a diferencia de los operarios que su trabajo es regulado por el ritmo de las máquinas, su trabajo es regulado por ellos mismos, y entonces, si se quiere, es un tipo de trabajador con mayor capacitación, lo cual le permite aplicar su criterio, y entonces, en la descentralización, ellos tienen mayor poder de toma de decisiones que los operarios del núcleo operativo, usan su criterio, ¿sí? Pero para poder usar su criterio, entonces tuvieron que haber pasado por ciclos de capacitación. Posiblemente estemos hablando de ingenieros o técnicos muy especializados. Eso es un poco la idea de esto. ¿Quién había consultado?
¿Entendió? Gracias. Quedó ¿Se- mucho más claro. ¿Quedó más Gracias. claro? Bueno, buenísimo. A ver, consúltenme las veces que haga falta, ¿eh? Esto no es fácil, voy a poco y por eso hago la presentación basándome en imágenes porque a veces puede ser muy abstracto y trato también de dar ejemplos que no son los que da Mintzberg en el libro, en la medida de lo posible. Así que no duden en consultar. Bueno, continuamos entonces. Ahora sí, entonces. Fíjense, esta hipótesis es como rara, en principio. Dice que en la medida que se automatiza el núcleo operativo, se transforma una estructura burocrática en orgánica. Fíjense que en esta imagen también tenemos una línea de montaje de automóviles, con la diferencia de que es una línea de montaje que tiene varios, digamos, cientos de años, o 100 años de antigüedad, al menos, ¿sí? Ponerle. Fíjense que es excesiva, a diferencia de lo que sucede acá, ¿no? Donde que es intensiva en automatización. En esta hipótesis, Mintzberg se basa en una autora que es Joan Woodward, que ella hizo un estudio bastante importante en su época sobre qué pasaba, digamos, con los procesos de mecanización y de automatización con respecto a la mano de obra humana. Y en definitiva, lo que está reflejando Mintzberg acá es que cuando automatizamos una línea que había sido previamente mecanizada, lo que sucede es que estos trabajadores del núcleo operativo desaparecen. Los economistas neoclásicos dirían, bueno, estos trabajadores tienen que reconvertirse en otro tipo de trabajador especializado y ser, por ejemplo, eh, mecánicos de robots. Ahora, en la práctica vemos que eso no sucede de esa manera. La gente que está capacitada en algo tarda años en capacitarse en otra actividad, con lo cual no es necesariamente un factor productivo de alta movilización. Entonces, más allá de las connotaciones sociales que esto tiene, porque en general uno puede pensar, bueno, la cantidad de gente empleada cuando algo que estaba mecanizado se automatiza, disminuye, entonces genera desempleo. Entonces, bueno, no quiero meterme en esa discusión, que por cierto es muy pertinente porque no es el objetivo de este curso, pero sí pensemos en términos de qué sucede a nivel organizativo. Y lo que sucede es que esta organización, que era muy formalizada en el núcleo operativo por el ritmo impuesto por las máquinas, es decir, que era burocrática, deja de tener trabajadores en el núcleo operativo y tiene que contratar trabajadores para el staff de apoyo. Y entonces, lo que se vuelve orgánico es el staff de apoyo, porque necesitas tener trabajadores expertos con mucho conocimiento que utilicen su criterio para realizar el mantenimiento. ¿Se entiende? ¿Sería como una profesionalización del núcleo operativo? En realidad, no del núcleo operativo, sino del staff de apoyo, porque el núcleo operativo deja de estar compuesto por personas, si querés. Vas a estar compuesto por robots. Entonces, vos tenés que contratar otro tipo de trabajador mucho más capacitado para el staff de apoyo. Entonces, lo que se vuelve, insisto en esta idea, lo que se vuelve orgánico no es el núcleo operativo, sino el staff de apoyo. No sé quién había intervenido recién, y si se entendió. Sí, perfecto. Claro, Sebastiano. y con todo lo que implica el staff de apoyo que generalmente viene asociado al ajuste mutuo, la comunicación informal y todo esto, ¿no? Exactamente. Por eso, fíjate que tiene sentido que sea orgánico, porque entonces la formalización no tiene sentido, justamente porque dependés de conocimientos comunes y dependés de mucha capacitación. Fíjense que, digamos, inherente a una estructura burocrática o una estructura orgánica, por debajo de eso está la formalización del comportamiento, que es lo que te define la burocracia y la organicidad, o organicidad, no sé cómo se dice.
¿Me explico? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, entonces, parámetros de diseño vinculados con esto. Fíjense que surgieron un montón. Primero, formalización de la tarea. Segundo, la especialización vertical y horizontal en el núcleo operativo, en el staff de apoyo. La centralización o descentralización. Podemos agregar la capacitación. ¿Sí? Bien, continúo. Bueno, vamos ahora a analizar los factores del ambiente. Acá, digamos, vamos por partes. Primero, van a ver que cada una de estas hipótesis están definidas con una palabra. Entonces, yo lo que voy a hacer es definir estas palabras y como hacíamos en el caso de la especialización de la tarea, se las voy a traducir un poquito porque a veces las palabras que usa pueden ser engañosas en el sentido que nos pueden llevar a pensar en algo que no es exactamente lo que nos está queriendo decir Mincher. Entonces, primero, ¿qué es la estabilidad? Mincher refiere acá a la predictibilidad del ambiente. Entonces, un ambiente estable no es aquel ambiente, para Mincher, insisto en esto, no es aquel ambiente que cambia poco, sino que es aquel ambiente en el cual el cambio puede ser predecible, es predecible. Por ejemplo, en el caso del ambiente predecible, puse acá una foto de un mostrador de check-in de un aeropuerto. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en principio el trabajo de cada uno de estos trabajadores que están detrás del mostrador puede preverse en términos de qué trabajo tienen que hacer para verificar que una persona que se presenta al mostrador tenga el pasaje comprado y qué hacer ante ciertas situaciones, exceso de equipaje, el pasaje, no sé, el cierre del vuelo ya se produjo, etc. No hay prácticamente situaciones que no puedan ser previstas de lo que puede pasar en uno de estos mostradores. Paso mismo, por ejemplo, con un banco. El trabajo es estable, haré una cosa. Como el trabajo, como lo que puede pasar es flexible, estos puestos de trabajo puede recurrirse fácilmente a la estandarización de procesos de trabajo como mecanismo de coordinación. ¿Se entiende hasta acá? Sabes que se estuvo cortando, de acá estoy siempre leyendo el chat de los chicos y parece que se entrecortó lo último. Por favor. Bueno. A ver, ¿se escucha mejor? ¿Hola? Sí, te escuchamos. Sí, sí. Bien, bueno. No sé por qué, hay una hora que como que baja la calidad de la conexión y tengo que ponerme al lado del router. Pero bueno, en fin. Vuelvo nuevamente. No sé dónde se cortó, con lo cual arranco de vuelta. Decía, en esta foto lo que vemos es un mostrador de un aeropuerto. Las situaciones que pueden presentarse acá son predecibles en términos de que con la experiencia uno puede tener una idea bastante acabada de cuáles son los problemas que pueden surgir o cuáles pueden ser las situaciones que tienen que enfrentar los trabajadores que hacen el check-in a los vuelos. Con lo cual, estas tareas son factibles de ser coordinadas por medio de la estandarización de procesos de trabajo, lo cual implica, como veíamos, bastante formalización del comportamiento. Digo, vuelvo a la hipótesis de historia, en la medida que uno enfrenta como organización una y otra vez el mismo tipo de situaciones, puede programar las respuestas, y eso no es otra cosa que la estandarización de procesos de trabajo.
¿Se entiende hasta acá? Sí. ¿Sí? Sí. Bien, vamos al otro caso entonces ahora. Un ambiente dinámico es un ambiente impredecible, en el cual no es tan sencillo establecer la coordinación por medio de estandarización de procesos de trabajo, sino que uno va a requerir que las personas que están en una situación muy impredecible puedan aplicar su criterio. Entonces, el ejemplo que pongo acá son bomberos forestales, donde no solamente hay que tener en cuenta factores ambientales como el viento, la temperatura, el grado de humedad del ambiente, sino hay que tener en cuenta factores como por ejemplo la geografía del lugar. No es mismo estar en una pendiente combatiendo el fuego hacia arriba que de arriba hacia abajo, que estar en una hondonada o que estar en una loma, en la cima. Cada uno de esos lugares entraña ciertos riesgos y hay que tener en cuenta la conjunción de los factores climáticos, geográficos, etc. Entonces, este tipo de trabajadores, cada uno de ellos necesita tener conocimientos y criterio, con lo cual, de esa manera, pueden enfrentar un ambiente que es impredecible, en gran medida, no a partir de la aplicación de una receta de cocina, sino a partir del uso de su propio criterio, con lo cual, fíjense que en este tipo de situación vamos a necesitar mayor grado de capacitación, ¿sí? Entonces, la especialización de la tarea, en este caso, va a ser baja, y acá vamos a necesitar una especialización de la tarea, la especialización vertical de la tarea va a ser baja para que puedan utilizar su criterio. Por eso también necesitamos capacitarlos. Y en este otro caso, vamos a tener que recurrir a una alta especialización de la tarea a fin de que no se utilice el criterio, sino que se siga el procedimiento establecido. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Cuanto más estable es el ambiente, es decir, más podemos predecir las situaciones que vamos a enfrentar, la estructura va a tender a ser más burocrática. Por el contrario, cuanto más dinámico sea el ambiente, la estructura va a tender a ser más orgánica. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Bueno, ¿qué parámetros de diseño podemos vincular con esto? Nombré un montón. Descentralización. Descentralización, perfecto. ¿En qué caso? Vamos de a uno. Descentralización, ¿quién había dicho? En el dinámico. En el dinámico, perfecto. Capacitación, ¿quién dijo? Capacitación en la estabilidad, digamos. Pero mucha o poca capacitación. Mucha para las tareas en las que son impredecibles, como las dinámicas. Esperá, estamos mezclando. En el caso del estable, del ambiente predecible, la capacitación es sobre aplicar el procedimiento. Lo Sí. cual, lo fuerte es la formalización del comportamiento. ¿Sí? No quiero que aprendas a desarrollar el criterio de quien diseña la tarea. Quiero que te aprendas el manual y lo utilices. En este caso, en el ambiente dinámico, hay capacitación, pero es otro tipo de capacitación. Fíjate que acá lo que estás capacitando es decir, mirá, ten en cuenta la temperatura, la humedad, el viento, la geografía, el tipo de vegetación en el que estás, para que puedas utilizar tu criterio y no te pongas en riesgo. Hace unos años hubo un accidente terrible en un incendio forestal en Chubut, donde murieron quemados varios cadetes de un cuartel de bomberos, justamente porque quedaron en una hondonada del terreno, el fuego se envolvió y listo. ¿Qué falló ahí? Además de los jefes que mandaron a combatir el incendio a estos chicos jovencitos. Lo que falló En fue Puerto que, Madryn. sí, exactamente, no tenían criterio, no tenían Claro. los conocimientos necesarios para hacer una lectura de la situación. Tal vez sabían usar las herramientas, las mangueras, lo que fuera,
pero no estaban capacitados para enfrentar una situación cambiante. ¿Y eso qué te lo da? La experiencia y también el conocimiento de decir, bueno, cómo, no sé, cómo se dice esto, se propaga el fuego, o cómo impactan cada una de estas variables, ¿no? Entonces, hay capacitación, ciertamente, pero a lo que apunto es a esto, el tipo de capacitación es distinta en el caso del mostrador del aeropuerto que en el caso del incendio forestal. Ok. ¿Sí? Bien. Bueno, y podemos agregar un montón: formalización del comportamiento, especialización de la tarea, vertical, horizontal, etc. Vamos a otra variable del ambiente, y acá sí entra la tecnología. Nuevamente, Michler tiene una definición rara de tecnología. ¿Qué dice acá? La complejidad es la dificultad en la comprensión de la tarea a realizar. ¿Qué entiende por dificultad? Bueno, ¿cuál es? Es muy... Nada, medio trivial la definición que da, porque ¿cuál es el grado de comprensión del trabajo a realizar? Con lo cual, la comprensión depende del grado de conocimiento que uno tenga. Pero uno podría pensar, bueno, ¿cuál es el grado de comprensión para nosotros que no somos especialistas en nada de hacer un satélite o hacer los cimientos de una casa? Entonces, la hipótesis de Mintzberg es: cuanto más complejo es el trabajo a realizar, es decir, más difícil comprender el trabajo para alguien que lo mira desde afuera, la estructura tiende a descentralizarse más. Por el contrario, cuando el trabajo es fácil de comprender, a quien lo mira desde afuera, la estructura es más centralizada. Entonces, ¿por qué sucede esto? Bueno, en principio porque quienes enfrentan una tarea compleja tienen que combinar distintos tipos de conocimientos entre especialistas para poder ir desarrollando esa actividad. Entonces, necesariamente uno tiene que recurrir a trabajadores altamente capacitados, en quienes va a delegar la posibilidad de tomar decisiones, con lo cual estamos hablando de descentralización vertical en la tarea. Estamos hablando también de poca formalización en el núcleo operativo, y podríamos agregar que el trabajo de estos trabajadores del núcleo operativo va a tender a ser especializado horizontalmente, es decir, pocas actividades, pero con mucha capacidad de decisión sobre cada una de las actividades que se realizan. ¿Sí? Entonces, nuevamente, fíjense que en esta hipótesis, esta mayor descentralización, ¿por qué ocurre? Bueno, porque hay poca formalización de la tarea, porque la especialización de la tarea vertical y horizontal toma de determinada manera, porque se trata de trabajadores muy capacitados, y en definitiva, toda esta suma de factores lleva a que uno pueda descentralizar. ¿En qué sentido? En decir, bueno, ustedes son los que saben de esto, tomen las decisiones necesarias para lograr los fines de la organización. ¿Vamos bien? Yo tengo una duda, Sí, quizás de dale. interpretación. Acá la hipótesis dice cuanto más complejo el ambiente. Y el ambiente no se refiere a todo lo que es por fuera de la estructura, porque acá pareciera como que está hablando de la complejidad del trabajo en sí, no Sí, del ambiente. absolutamente. Absolutamente. Ahí hay algo, sí, uno encuentra como inconsistencias en Mitchell. Esta ciertamente es una inconsistencia, pero hago dos salvedades. La primera salvedad es que el ambiente, hay algo que se llama ambiente de tareas en la administración, que es el ambiente inmediato de la organización. Entonces, el ambiente de tareas de una empresa, no sé, del sector aeroespacial, implica una serie de empresas que se dedican a ese tipo de cuestiones. Con lo cual, la complejidad del ambiente puede estar refiriendo a ese ambiente de tareas, a ese ambiente industrial determinado. Segundo, uno puede pensar en el ambiente interno de la organización, que sería una acepción más rara. Pero sea como fuera, yo creo que
acá, al igual que en la especialización del trabajo, es raro. De hecho, la definición de tecnología que utiliza Mintzberg, uno, digamos, a partir no sé, de la ingeniería, a partir de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, dice, che, pero esta definición es cualquiera, porque en realidad lo que él define como sistema técnico es la tecnología imperante en el núcleo operativo, y luego esto que él habla de tecnología, que lo llama complejidad, tiene que ver con esta palabra, la complejidad de la tarea a realizar. Entonces, Sí, vos como profesor siempre estás advirtiendo de, ojo, que dice tecnología, pero tengan cuidado, sí, en realidad se refiere a tal cosa. Pero lo que pasa es que sí, como que a medida que voy avanzando en todo esto, bueno, me pasa en la cursada, siempre mi mente gatilla en el momento de la evaluación, ¿viste? Y después yo ya me imagino enfrentar al multiple choice y no quisiera fallar en esto, ¿viste? no, pero, a ver, primer cuestión. Porque capaz que yo estoy malinterpretando a lo que se refiere con ambiente Mintzberg, porque una cosa es lo que nosotros como argentinos acá en esta sociedad interpretamos como ambiente, y vos como profesor, que posiblemente coincidamos, a lo que quizás se refiere Mintzberg, ¿no? Como autor en la definición de Sí, ambiente. mira, yo creo que, a ver, acá en este caso puntual se dan dos situaciones, o una situación. Yo como investigador de la universidad me dedico a temas que tienen que ver con, ¿cómo se dice esto? Análisis de empresas de base tecnológica y análisis de políticas tecnológicas e industriales. Con lo cual, la definición de tecnología eh, que uso como que es muy acabada y se refiere a unas ciertas cuestiones. Con Sos lo el cual, idóneo, digamos, en eso. ¿cómo? Que tenés idoneidad, entonces. Sí, justo de esto sé. De otras cosas, digo, mira, y la verdad que no sé, preguntarle a alguien que sepa, pero justo de esto algo sé. Ahora, cuando lees a Mintzberg, y insisto en esto, y por eso les dije, che, guarda que cuando Mintzberg habla de sistema técnico, está refiriendo a esto. Y eso, la palabra tecnología la guarda para otra cuestión, que es esta, complejidad. Pero es medio incoherente las definiciones que utiliza. Por eso recurro igual que en el caso de la especialización vertical horizontal, entiendámoslo de esta manera, ¿no? Eh, la complejidad, y les decía, la complejidad vista por quien observa desde afuera el trabajo, que es Lego en las dos cuestiones. En hacer los cimientos de una casa, Lego significa alguien que no tiene conocimientos, ¿no? Acabados de un tema. O la construcción de un satélite. ¿Por qué digo eso? Porque para estos tipos que están acá trabajando, altamente calificados, la comprensión de lo que tienen que hacer está clarísima. Digo, para ellos no, digo, posiblemente no entiendan el conjunto del satélite en grado absoluto de detalle, pero ciertamente de lo que tienen que hacer, saben y saben un montón. De hecho, por ejemplo, en las operaciones de montajes de los satélites en INVAP, antes de, cuando sobre todo están ya integrando todos los equipos en la estructura, hacen reuniones en las cuales ensayan desde los movimientos que tienen que hacer hasta lo que tienen que tocar y lo que no tienen que tocar. Y luego, y tienen además un modelo sobre el cual practican y luego van al artefacto que se va a lanzar al espacio. Con lo cual digo, vuelvo a esta idea, la complejidad vista como comprensión, ciertamente no es la comprensión de estos tipos, porque no son improvisados que llegan y le dicen, mira, este es el plano del satélite, vayan y ármenlo, sino que por el contrario hay gente que a lo largo de mucho tiempo se ha capacitado y aporta su tarea en un artefacto sumamente complejo. Entonces, pensémoslo como la simplicidad o la complejidad de quienes analizamos desde afuera esas tareas. Y nuevamente, y no es muy feliz la definición que da Mintzberg. No sé, eso. ¿Continuamos? Sí, sí. Acá ambiente me quedo con que está en realidad más bien relacionado al tipo de trabajo. Sí. Al menos en este Es esto. punto.
la comprensión del trabajo a realizar. Claro. Eso para mí es la clave. Bueno. Profe, Sí, no, creo que me tengo que ir, así que no. bueno, tranqui. Después voy a ver el final de la grabación igual. Sí, aproximadamente estás en 1 hora 5, creo, 1 hora 10 Dale. del video que se suba. Dale, suerte. Gracias, profe. Hasta luego. Adiós. Bueno, siguiente hipótesis, entonces, ¿qué dice Mitchell? Básicamente, cuanto más cantidad de mercados hay que enfrentar, la organización tiende a dividirse en unidades basadas en mercados. Entonces acá habla de diversidad de mercados. Entonces, por un lado, habla de un mercado integrado, que es aquel en el cual se enfrenta un cierto tipo de producto, un área geográfica, un tipo de clientes en particular, y donde toda la estructura de la organización está volcada a ese tipo de mercado. Y distinto es el caso de los mercados diversificados. Un ejemplo tal vez extremo del mercado diversificado es Hyundai, la empresa coreana. Posiblemente la hayan escuchado nombrar, así puedo ampliar esto. No mucho. Bueno, Hyundai tiene una particularidad, bueno, más allá de su historia, ¿no? Pero fíjense, esta es una planta de montaje Hyundai donde los autos son fabricados por robots hechos por la propia empresa. En Corea del Sur, Hyundai tiene su puerto, donde exporta su producción en barcos hechos por la misma empresa y los distribuye a través de una serie de concesionarias en todo el mundo. Eso es eso fue, lo que Mitchell llama un mercado diversificado. Fíjense que en cada una de estas actividades hay clientes y hay áreas geográficas a servir que son distintas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando las organizaciones están tan diversificadas? Tienden a recurrir a una estructura basada en mercados y no a una estructura basada en funciones. Ahora, esto tiene consecuencias, como por ejemplo que perdón. Por ejemplo, vinculadas al tipo de agrupamiento de unidades. Acá es un agrupamiento basado en funciones, acá basado en mercados. Y entonces esto impacta en el tipo de sistema de planificación y control. Vale decir, cuando hay mercados integrados, el agrupamiento es por funciones y el tipo de sistema de planificación y control es planeamiento de la acción. Por otro lado, cuando hablamos de mercados diversificados, el agrupamiento de unidades es por mercado y el sistema de planificación y control es control del desempeño. ¿Vamos bien? Esta hipótesis me parece que es más sencilla de entender. Lo que estamos diciendo es, Vos sabés que hay un combo de parámetros de diseño que tiene sentido. Sí, Luciana. en cuanto a diversificado, yo lo que me imaginaba acá, o sea, mi mente fue para un lado, pero resulta que era para otro. En Ajá. diversificado, cuando vi las imágenes en cuanto a los productos que fabrica, por ejemplo, barcos o camionetas, que son totalmente distintos, me imaginé que sus núcleos operativos también tendrían que ser muy diferentes, pero no se refería a eso, No se ¿no? refiere a eso. No. Bien. Está pensando acá sí hacia el exterior de la organización. Esto que vos decías antes, ¿no? De cómo la complejidad en realidad es algo interno o no, y si estamos hablando de ambiente, ¿por qué es algo interno? Por eso hablo o está bueno marcar estas pequeñas inconsistencias que tiene. Acá está hablando ciertamente de lo externo de la organización, de mercados en los cuales opera. Luego, dice Mintzberg, también hay que tener en cuenta la hostilidad. ¿Qué es perder la hostilidad? Es el grado de competencia al cual se enfrenta la organización.
Entonces dice que cuando esta competencia es extrema, la organización se centraliza en forma temporal. Entonces, él divide el ambiente en un continuo con dos extremos. Ah, una cosa que no les dije, que es importante. Cada vez que yo pongo estas flechas entre una y otra manera, digo, el entorno es un continuo, no es estable o dinámico, sino que es una escala de grises, ¿no? Donde puede ser más o menos predecible, puede ser más o menos complejo, puede ser más o menos diversificado, y entonces doy ejemplos extremos. Pero tengan en cuenta que entre medio de todo esto hay grises, ¿sí? Entonces, en este caso, el continuo va de absolutamente liberal a hostil. ¿Qué es un entorno liberal? Por ejemplo, una feria de artesanos, donde los artesanos fabrican y venden los mismos productos, pero que colaboran entre sí, o venden en el mismo lugar. Eso Mitchell lo llama un ambiente absolutamente liberal. El caso contrario a un ambiente liberal es un ambiente hostil donde la competencia es extrema y podríamos pensar en el caso extremo de una guerra, en el cual hay un juego de suma ceros. Unos pierden, otros ganan. Listo. Ahora, ¿qué dice Mincher? Cuando el ambiente es hostil, la organización se centraliza temporalmente para poder tener una mayor coordinación de las decisiones que se toman y que un solo cerebro, entonces, tome todas las decisiones. En este cuadro vemos acá a algún general que una vez que empiece la batalla, se pondrá en un lugar alto donde pueda contemplar todo el campo de batalla y a partir de allí dirigir a las tropas. Eso es la centralización temporal. Antes de la batalla, cada uno de, no sé, de los regimientos, de los batallones, lo que fuera, que componen este ejército, tienen un cierto grado de autonomía en términos de prepararse para la batalla. Durante la batalla van a depender, por medio de una estructura jerárquica férrea, de la cabeza de este decisor, y una vez que termina la batalla, cada uno vuelve a tener un grado mayor de autonomía, ¿sí? Digamos, en términos de estrategia empresarial, pasa lo mismo. Cuando hay que responder a digamos, a muchos competidores o a una competencia que se recrudece, es necesario homogeneizar y llevar en la misma dirección toda la estrategia organizacional. Y por eso necesitamos centralizar, al menos temporalmente. ¿Se entendió eso? Antes de pasar a la Sí. siguiente. Buenísimo. Y por último, con respecto al ambiente, dice Mintzberg algo así como que los distintos ambientes a los que se enfrenta una organización la llevan a que se descentralice selectivamente a constelaciones de trabajo diferenciadas los distintos trabajos. Por ejemplo, pensemos en una industria petrolera, con la industria petrolera, donde hay distintas actividades muy específicas que realizar. Por un lado tenemos todo el tema de la prospección y la perforación de los pozos, por otro lado la perforación y extracción del petróleo y del gas, luego la refinación, luego la distribución y venta. Entonces, cada una de esas áreas tan específicas requieren conocimientos específicos y por lo tanto tiene sentido que se descentralicen las decisiones. Eso es a lo que Mintzberg llama disparidad de ambiente. En algún punto se vincula con las hipótesis de integración o de diversificación de mercados. Y por último, hay tres hipótesis bien interesantes que marca Mintzberg, que son hipótesis que si las anteriores nos llevaban a pensar en términos de mejorar la eficiencia de la organización, estas hipótesis permiten explicar por qué a veces las organizaciones no son eficientes, o si se quiere, por qué a veces las organizaciones
no son racionales al momento de pensar la mejor estructura en la que deberían convertirse para lograr mejor sus fines organizacionales. Entonces, la primera hipótesis es la siguiente. Y Mitter dice que cuando los miembros de la organización tienen muchas ansias de poder, tienden a generar estructuras que son centralizadas en exceso. Y entonces esto tiene muchos inconvenientes, porque la centralización en exceso habitualmente la buscan las personas que quieren poder, porque esto les permite manejar recursos. ¿Por qué manejar recursos? Bueno, porque la definición de centralización es la potestad de tomar decisiones. Entonces, este es el caso que yo les comentaba al inicio de la clase, por el cual no solamente pensemos la centralización como extrema, digo, ¿no? Como el ápice estratégico que se guarda todas las decisiones, sino que puede ocurrir que algunos miembros de la organización que quieran generar poder para sí mismos, asuman la toma de ciertas decisiones por más que no sea estrictamente necesario. ¿Por qué lo hacen? Porque quieren manejar recursos. Y entonces, esto genera cierta centralización, pero no en el ápice estratégico, sino en estas personas. Y esto es disfuncional. ¿En qué sentido? En el sentido de que va en contra de la eficiencia de la organización. El segundo caso, y fíjense una cuestión, esto conlleva la centralización. Un ejemplo, en una corte de un rey, de alguno de los luises franceses, lo que podía pasar es que cada uno de estos ministros, supongamos, se arrogara ciertas tomas de decisiones para tener poder. Porque si a este le cortaban la cabeza, eventualmente podían asumir un cargo de mayor jerarquía. Ciertamente, las organizaciones no son las cortes de ningún rey, pero este tipo de razonamiento está. ¿Sí? Lo de cortar la cabeza en las empresas también existe. Absolutamente. Por eso, a ver, el ejemplo no es ingenuo. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Y la otra hipótesis, vinculada al poder, tiene que ver con el control externo que se ejerce sobre las organizaciones. Entonces, cuando este control es grande, más centralizadas las estructuras, pero también más formalizadas. En esta foto, digamos, lo que quiero representar es una asamblea de directores y o accionistas. Ustedes saben que por encima del ápice estratégico de una organización está el directorio de las empresas, ¿no? Donde son quienes dictan los lineamientos por medio de los cuales los gerentes generales, los presidentes, tienen que definir los objetivos y la estrategia organizacional, con lo cual la libertad absoluta de un gerente general no es tal. También podría suceder, por ejemplo, que en el caso de una empresa concursada, acá se sientan los bancos, acreedores de esa empresa, y entonces limitan la toma de decisiones. Con lo cual, la salud financiera también implica la posibilidad de tener más grados de libertad a la hora de tomar decisiones. Bueno, ¿qué termina haciendo esta gente, en definitiva, a la estructura de la organización, que es lo que nos interesa a nosotros? Tienden a hacer que las estructuras se formen, cuando hay mucho control externo, ¿no? El número uno, la gerente, el presidente, como quieran llamarlo, de esa organización, va a tender a centralizar decisiones para tener un control más estrecho de lo que se realiza y también a generar más formalización del comportamiento en toda la estructura para tener un mayor registro de qué se decide, cómo se decide, quién se decide, etc. Otra vez, y estos fines no necesariamente hacen a la eficiencia de la organización, sino a que el gerente, gerenta, presidente, como quieran llamarlo, de esa organización, mantenga su posición en el tiempo. Entonces, acá algo que se estudia en administración, que es el problema de agencia, y es qué sucede cuando los gerentes generales se encuentran tironeados por decisiones que ponen en la balanza
a la organización o al futuro de su carrera. Si, digamos, dan más prevalencia a su propia carrera o al futuro de la organización. Y por último, una hipótesis un poco extraña, yo creo que es de las hipótesis que plantea Minzer la más rara de ver. Dice que la moda, en el sentido de la primera hipótesis que veíamos, ¿no? La moda en cierto tipo de estructuras hace que haya organizaciones que adopten una estructura por más que no sea la más conveniente para ellos. Yo creo que esta hipótesis es bastante contrafactual, es decir, no se ve que una empresa adopte una estructura que no le conviene, al menos en un contexto como el nuestro de Argentina, sino que a lo sumo tiene alguna estructura bastante acertada y que en definitiva puede ser disfuncional, por ejemplo, por las dos hipótesis previas. Así que bueno, eso es un poco la cuestión esta de las hipótesis de diseño. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Cosas que quieran volver a revisar de Sí, esto? profe, me gustaría si podríamos revisar el punto 3 que habla sobre la diversidad del mercado. Sí, cómo no. ¿Qué parte en Eh, particular? el concepto principal. Ok, para que voy para atrás. ¿Dónde estamos? Acá. Y los parámetros de diseños vinculados. Ah, ok, perfecto. La diversidad de mercados es, para decirlo en términos sencillos, es qué cantidad distinta de clientes estás atendiendo. O qué cantidad distinta de productos vendés a distintos tipos de clientes. Y si querés agregarle complejidad en distintas áreas geográficas. Por eso digo, el caso de la verdulería. El tipo de productos, frutas, verduras, algún bien complementario que eventualmente te vendan. ¿Sí? Botellas de salsa de tomate, por ejemplo. Leña, carbón, huevos. El tipo de clientes, y mirá, eventualmente gente de un barrio, tal vez la verdulería crece y tenga hoteles o restaurantes, y entonces ahí tal vez la cosa empieza a tomar otro color, en el sentido de que es posible que los restaurantes, los hoteles, empiecen a exigir ciertos parámetros de calidad o de homogeneidad en la calidad de la fruta, que la gente del barrio posiblemente no te genere un reclamo en ese sentido. Entonces, en la medida que vas agregando tipos de clientes, tipos de productos o tipo de áreas geográficas distintas, lo que sucede es que se va generando como una especificidad muy grande de lo que ese mercado quiere. Mercado definido como la conjunción entre un tipo de productos, un tipo de mercados y un área geográfica determinada. Entonces, cuando eso es extremo, pasamos a el caso de la diversidad de mercados, donde vos podés hacer ventas a particulares de un vehículo o podés estar haciendo ventas corporativas, lo que en un momento se había puesto de moda como C2C, ¿no? Corporate to Corporate, corporación a corporación, de robots para la industria automotriz. Entonces, no es la misma estrategia de ventas que utilizan estos grandes conglomerados industriales para vender robots, incluso a empresas que van a terminar compitiendo con ellos para fabricar autos, que la estrategia que utilizan para vender autos o la estrategia que utilizan para vender capacidad de transporte en un buque que está medio vacío. Claro, pero según mis escasos conocimientos, ¿no? Sí, sí. Sería como submercados que una empresa muy grande tiene, porque cada mercado tiene su particularidad. Son mercados. Le saqué la palabra sub. Bien. Pero sí es eso. Está bien, tu intuición te lleva a buen puerto, en este caso. Porque digo, se refiere a eso. Cada uno de estas combinaciones tienen tales particularidades que permite hablar de distintos mercados directamente. Y eso es justamente la diversificación de mercados. Entonces, ¿cómo se atiende a cada uno de estos mercados con particularidades
tan marcadas? A partir de una estructura que se basa en mercados. Porque, por un lado, tenés el conocimiento específico del tipo de producto que estás vendiendo, o servicio en el caso del transporte, pero también tenés que conocer el mercado en el cual te moves. Digo, en algún punto vinculado con esto, si vieron el video que subí de la función de recursos humanos, en algún momento cuando habla de la selección de personal, les pongo unos tips para ir a entrevistas. Y un tip fundamental es, al menos leer algo sobre la empresa que te está convocando, o tratar de buscar información a qué se dedica, a qué hace. Y segundo, leer un poco de qué se trata la industria en la que opera esa empresa. Porque vos vas a estar inmerso en un ambiente determinado. Entonces, conocer de qué se trata tu trabajo, o la imagen grande de dónde se inserta esa empresa, es fundamental. No sé si te terminé de contestar con Sí, los me quedó ejemplos. mucho más claro. Lo que por ahí me quedó un poco pendiente es los parámetros de diseño vinculados para poder anotarlos. Ok. Dos cuestiones. El agrupamiento de unidades, que puede tomar dos formas, agrupamiento por funciones o por mercados. En el caso de los mercados integrados es agrupamiento funcional. Compras, almacenamiento, ventas, cobranzas, por decir algo. Y acá es, en el caso de los mercados diversificados, agrupamiento por mercados. Robots, autos, transporte marítimo, puertos, concesionarias de autos, por decir algo. Y esto replicado para Europa, Asia, África, Latinoamérica. Ahora, Perfecto, profe, gracias. y una cosa más. Cada Sí. una de estas formas de agrupación de mercados conlleva un tipo de sistemas de planificación y control. En el caso de los mercados integrados, hablamos de planeamiento de la acción. ¿Por qué? Porque la división la divisionalización es funcional. Entonces, si yo sé cuáles son las especificidades de cada una de las funciones a realizar, puedo poner objetivos donde indico las acciones a realizar. Ahora, cuando la diversidad de mercados lleva a un tipo de agrupación basada en mercados, valga la redundancia, yo no puedo decir, che, ¿cómo vas a vender robots? ¿Cómo vas a vender autos? ¿Cómo vas a vender transporte marítimo? Lo que sí te puedo decir es, vendeme tanto, aumentame tanto las ventas, aumentame tanto la facturación, disminuime tanto el stock que tenemos. Y entonces, el sistema de planificación y control, en el caso de los mercados diversificados, es el control del desempeño. Vos, perdón, ¿qué estudiás? ¿Quién estaba consultando esto? Perdón. Mi nombre es Alina. Alina. Sí. Si estudiás administración, hotelería o turismo, en administración 2 profundizamos en este tipo de análisis, porque hay un tipo de configuración estructural, es decir, un conjunto de parámetros que dan lugar a algo que se llama organización diversificada, que tiene que ver justamente con estas grandes corporaciones que atienden muchos mercados distintos y que tienen ciertas particularidades adicionales. Sí, yo estudio administración y puede que la consecuencia de esto sea una estructura organizacional basada en mercados también, que Absolutamente. cada tipo de mercado tenga su propia estructura organizacional, ¿no? Sí. No quiero contestarte con más detalle porque complicamos el resto, pero está bien lo que estás mencionando. Todo indica que esto lleva hacia donde vos decís, y en Administración 2 lo estudiamos, y tiene un nombre particular este tipo de estructura. Pero sí, está bien. Gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Consulta? Sí, Juan, yo tenía una duda más que nada, porque estoy medio perdida con el tema de los contenidos, con lo que pasó del feriado y eso medio que me perdí. Que escuchaba que vos hablabas de los tipos de enlace. O sea, yo me conecté a la de Laura y no llegamos a ver el lleno de la superestructura. Vimos la unidad 3 y la 5. ¿La 4 y la 7 quedan pendientes o ustedes ya la vieron? Como unidades, capítulos. Capítulos, claro, sí. No, entra todo.
Fíjate, de última, en la clase que está grabada, al final tendría que estar lo de dispositivos de enlace. Sí, estoy seguro, tanto Laura como la mía. En el caso de la clase que subí yo, que hay un enlace, es una clase grabada en Big Blue Button del año pasado. Si no, digamos, léanlo y lo explico, no tengo problema. Pero creo que, digamos, seguro que lo tenemos que dar. Y me resulta, por ahí Laura no llegó por el tiempo, pero debería estar dado. Y en la clase que... ¿Cómo? Estructura, discúlpame, pero, o sea, esto que me estás diciendo sería del relleno de la superestructura o del capítulo 7. No, pará, ¿qué cosa? Lo que me decís que está grabado y seguramente esto, o sea, ¿Dispositivos de enlace? claro, esta semana ya tendríamos que haber visto relleno de la superestructura, o sea, todo. Sí. Dispositivos de enlace está en el mismo capítulo que centralización y descentralización, si no mal no recuerdo, que es el capítulo 5. Hoy vimos el capítulo 6 y el capítulo 7 es muy cortito. Lo que dice es, marca tendencias de qué pasa si digamos, el lápiz estratégico, la línea media, el núcleo operativo o cada una de las partes se toma, digamos, se constituye en la parte preponderante de la organización y eso da el pie a las configuraciones estructurales. No lo doy porque es, digamos, de lectura muy fácil, por un lado, y por otro lado, tiene más sentido hablar de eso en Administración 2. Ahora, Genial. lo de dispositivos de enlace, fíjate que está al final del capítulo de centralización. Si tenés el apunte a mano, búscalo, cualquier cosa lo vemos. Sí. Dale, genial. Y después el de relleno de la superestructura, decís que ya lo vieron. Sí. Ah, genial. Fíjate, Martina, que están Sí, digamos, las clases grabadas, checalo ahí. La nota del recuperatorio, ¿cuándo va a estar? Cuando estén corregidos todos los recuperatorios. Habitualmente tratamos de dar las notas en el lapso de una semana desde que han rendido. Así que no entren en ansiedad, todavía no se cumplió el paso. Cuando estén todos corregidos, ahí les habilitamos para que los revisen y subimos la planilla con las notas. ¿Sí? Bueno, gracias a todas, a todos. Acuérdense de dar el presente, acuérdense que tienen una semana para dar presentes desde que inició la clase. Y bueno, cualquier cosa nos van consultando. ¿Sí? Una última pregunta. En la siguiente clase teórica se va a tratar de la unidad 6. ¿Ya terminamos con Mitzberg? Sí, terminamos con Mitzberg. Clase que viene. La clase que viene empezamos con el tema de cultura organizacional. Y tienen que ir mirando y leyendo los temas, acuérdense, de la unidad de funciones empresariales. ¿Sí? Así que bueno, tenemos para divertirnos todavía. Sí. Ok. Buenísimo. Gracias. Bueno, gracias a todas, a todos. Profe, Nos vemos la semana que viene. Sí. ahí en el campus, para